Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Estamos acá nuevamente en una jornada de entrevistas. El día de hoy nos acompaña Javier Rosas, ¿cómo le va, estimado? Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien. Y también nos acompaña William Tapia, ¿cómo le va, caballero? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Eso. Muchas gracias a ustedes por asistir. Bueno, la primera pregunta que yo suelo hacer siempre que traigo invitados es ¿quiénes son los invitados? Me gustaría que tanto Javier como William se presenten para quienes nunca hayan escuchado a ustedes. Bueno, yo soy Javier Rosa, soy egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Ya me queda poco para titularme. Eh, Mi área de interés es estudiar sobre Hayek y su pensamiento jurídico. Y soy comentarista en el programa de YouTube Realpolitik. Mira tú, no sabías. Buena, buena. ¿Y tú, William? Bueno, yo soy licenciado en Filosofía de la Universidad de Chile también, así que soy tocayo con Javier. También estudié un magíster en Política de Gobierno en la UDP. Hoy día soy profesor de Filosofía, de Historia y de Política y algunas cosas de Economía en un colegio del cual participo. Y la verdad es que soy un poco avenido en este cuento. He publicado alguna que otra cosa por ahí, pero hoy día ya con esta gran revista Individuo que ojalá pasemos a discutir Ujú. prontamente, aquí somos editores y columnistas de la revista. Perfecto. ¿Cómo nace el interés por participar en este proyecto en conjunto que es Revista Individuo? Bueno, la idea parte por el apogeo cultural que tiene la izquierda en distintos medios académicos, institucionales, a través de los medios de comunicación, etcétera, en donde tenemos una constante propagación de ideas con sesgo progresista o izquierdista, y en donde nos encontramos con una derecha que no ha sido capaz de dar una batalla cultural ideológica a lo que está proponiendo hoy día la izquierda. De hecho, se ve en la discusión política como la derecha está en una posición defensiva en donde va cediendo cada vez más y más. Una de las cosas que me llamó la atención cuando me invitó Rodrigo Norambuena a participar de esto es que la cantidad de personas que estaban vinculados con universidades estatales, ya sea que hubiesen estudiado o que estuvieran ya titulados de esas universidades, sin desmerecer a las universidades privadas. Creo que una de las ventajas de tener gente vinculada en la revista que sea de universidades estatales es que han visto cómo funciona la izquierda, saben cuál es su modo operandi, saben cuáles son los efectos de sus ideas más extremistas, saben lo que es estar en una asamblea, saben lo que es un paro. Entonces creo que ese plus que tiene la revista de gente que ha estado en el campo de batalla de las ideas y ha visto a la izquierda en su máxima expresión, es algo muy satisfactorio y que tira la revista para adelante. Obviamente, insisto, sin desmerecer a las otras universidades, pero es un plus eso. Claro, claro. Una ventaja estratégica, por así decirlo. William, ahí tu opinión. Sí, la verdad es que hay poco que uno pudiese agregar muchas veces a lo que dice Javier, ¿no? De verdad me leyó completamente la mente. Claro, hay que dar una lucha cultural que se viene anunciando hace mucho tiempo, ¿no? No por poco Axel Kaiser estuvo, digamos, en la palestra de esta batalla y la verdad es que nos viene anunciando ese tema hace mucho tiempo y la verdad es que la derecha no ha dado el ancho al respecto. Y hoy día esta revista nace con ese afán de dar esa lucha, de contrarrestar el avance cultural de la izquierda. Y claro, ese plus que tenemos en el fondo de haber estudiado en conjunto, acompañados con esas personas, ¿cierto? Al lado nuestro, estudiando incluso con nosotros, conocemos bien cómo son ellos y la verdad es que aprovechamos eso en nuestro favor. Y esperamos que tarde o temprano esta lucha tenga muchos frutos. Perfecto. ¿Cuáles son los temas centrales a los cuales piensan dedicar su tiempo en la revista? Ustedes principalmente y después me pueden decir más o menos los temas generales que tratará la revista en sí. Por favor. A ver, yo me dedico al área de investigación jurídica, Ujú. teórica, principalmente llevando las ideas de Hayek, pero igual no me quiero cerrar a esta área. Si algún día quiero escribir algo sobre economía o sobre filosofía en general, es algo que uno siempre puede investigar. Ahora,
es interesante que en la revista hay gente que tiene distintas áreas de interés en donde se dedican a investigar y a plantear ideas. Entonces, yo creo que la revista es un punto de unión de varias temáticas y esperamos que así sea. Perfecto. ¿Y tú, William? ¿A qué te dedicas en la revista principalmente? Bueno, yo me dedico especialmente al tema filosófico, evidentemente por formación, pero siempre, bueno, hemos estado muy interesados en los diversos temas. De hecho, aprovecho de pasar la invitación a todos aquellos que están muy interesados en las humanidades, ¿cierto? Para abrir ese campo y desarrollarlo también en la revista. De mi parte, al menos, todo el tema político, económico, especialmente desde, evidentemente, la escuela austriaca y todo lo que tenga que ver con filosofía, es muy fuerte, pero de una u otra manera, insisto en que la derecha tiene una carencia y que es el hecho de que su discurso ha sido siempre técnico, ¿no? O sea, siempre muy apegado a los números y ya sabemos que, bueno, digámoslo con algunas palabras eh, un poco más rudas, ¿no? Los números no calientan a nadie, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, el discurso que nosotros tenemos que ir forjando tiene que estar un poco, digamos, en paralelo al tema de los datos, porque el dato no mata el relato, como Claro. bien nosotros decimos en la revista. Y eso, por lo mismo, invitamos a toda la gente que quiera escribir acerca de los temas, que no los publica nadie, ¿cierto? O que tienen que pasar por muchos filtros para poder hacerlo, los invitamos a la revista a poder participar. Perfecto, perfecto. ¿Y cuál es el enfoque político principalmente que ustedes le quieran dar a la revista? ¿Liberal, conservador, paleolibertario? Ahí no sé si nos pudieran dar una luz. ¿O cada uno le mete su perfil propio o tiene una línea editorial fija? Yo creo que cada uno le mete su perfil propio. Yo por lo menos me considero un liberal clásico, también igual que William soy cercano a la escuela austriaca, Ujú. pero hay otros que tienen otras perspectivas y otros enfoques y la idea es que la revista sea un gran punto de unión de todos esos enfoques y que podamos tratar la mayor cantidad de temas posibles. Hoy día la batalla cultural no es solamente el asunto constitucional, por ejemplo, que esperamos dar una pelea en ese ámbito, Uh-huh. sino que es también el asunto cultural general, económico, de las instituciones, de las ideas políticas, de la educación, etcétera. Perfecto. Y para William, si se les colaran, por ejemplo, ideas progresistas de Frentón, ¿qué harían como líneas, como conjunto? ¿Lo permitirían que entraran esas ideas progre o le pondrían ahí un paralelo? No, mira, yo creo que en verdad, si bien no hablo por todos, ¿no? No puedo hablar por la revista en sí misma, pero desde mi punto de vista al menos, yo creo que el forjar una derecha, ¿cierto? Con claridad, nos debiese de alguna manera abrir a permitir que existe, que alguien escribiera algo de esa calaña, pero evidentemente nosotros vamos a responderle en contra. Mm. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, que, no sé, que Cristóbal Belolio, por ejemplo, escribiera algo para la revista, porque así yo lo podría refutar. ¿Me entiendes? Y en Claro, ese sentido, la idea sería ir forjando una idea de derecha real. claro. Y eso se abre en el fondo para los libertarios, para los paleolibertarios, para los conservadores también, que son un mundo bastante interesante y que, queramos o no, como decía Carl Schmitt, el enemigo común nos une. Mm. Y la revista ojalá que sea justamente un eco de esa realidad. Exactamente, exactamente. Bueno, cuando uno lo analiza en frío, uno se da cuenta que acá el principal problema es la diferencia entre los progresistas, que creen que sí o sí lo que venga después va a ser mejor, versus los conservadores que son un poco más precavidos y dicen, chuta, ¿será tan bueno hacer estos cambios bruscos como por ejemplo andarle amputando los genitales a los jóvenes? Yo creo que no. Entonces, ese tipo de formas de pensar son las que terminan definiendo qué es derecha y qué es izquierda. Se pueden camuflar de distintas formas, pero al final eso es lo central, creo yo, en el espectro político. No sé qué opina William, que está más tirado a la filosofía. No, mira, la verdad es que claro, o sea, en ese sentido yo creo que la idea rancia, digamos, tan de raigambre revolucionaria francesa, esta Uh-huh. idea de que el todo progreso es una evolución Uh-huh. y no lo identifican con una involución, me parece un poco arriesgado de partida desde el punto de vista político. Claro. O sea, es evidente que hoy día, hace mucho tiempo, ¿cierto? A pesar de que haya muchas lecturas, muchos estudiosos que nos digan que cada cambio puede ser mejor, la verdad es que la historia nos ha dicho todo en contrario. Uh-huh. O sea, no hay que citar
a Joseph de Maistre, ¿cierto? O tener que citar a Ortega y Gasset o a algún otro filósofo, a Roger Scruton, por ejemplo, para darse cuenta que la idea de un avance hacia adelante puede ser una involución. Claro. Entonces, desde ese punto de vista político, me parece súper poco real y súper la idea como abstracta. Y la idea de ir valorando una posición política por su capacidad supuestamente de responder a estas nuevas cosas evolutivas, que la gente responde que son evolutivas, como Cristóbal Veloli en su último libro, ¿cierto? Esta idea de la cartografía del liberalismo, que termina siendo un opúsculo que lo único que hace es defender la idea de que el liberalismo igualitario es la única respuesta para poder responder a los desafíos del futuro, me parece un poco de verdad ingenua. Claro. O sea, todavía caer en esa idea me parece un poco ya infantil. Sí, sí. Pero antes de meternos directamente con la filosofía, me gustaría, ya que tenemos acá un maestro del derecho, que nos contara, Javier, ¿qué opinas tú del proceso constituyente que estamos viviendo? ¿Qué opinión te trae a ti todo esto que está pasando en Chile? Y no solamente en Chile, sino que en Hispanoamérica. No, gracias por lo de maestro del derecho, soy solamente un egresado. Pero espero poder contribuir algo en lo que es por lo menos mi opinión. Mira, el proceso constitucional en Chile yo creo que está destinado a causar una gran frustración en la población. Hayek distinguía dos tipos de normas. Nomos, que son las normas evolutivas que nacen del orden espontáneo, que tienen que ver con la convivencia, y la tesis, que es la legislación, que son normas de organización propiamente tal. Entonces vamos a encontrar que en la Constitución, o en toda la Constitución, vamos a tener un elemento que es el nomo, relativo a cómo se relaciona el poder con los ciudadanos, o sea, los límites relativo a normas de convivencia. Y también vamos a tener una tesis que es de organización, pero de organización política, o sea, cuántos parlamentarios hay, va a haber un presidente de la República, cuántos ministros de la Corte Suprema va a haber un tribunal constitucional, etc. Pero esas dos normas van dirigidas, esa tesis en particular va dirigida a la organización política. Mientras tanto que lo que hoy día la ciudadanía demanda son tesis, pero relativas a las políticas públicas, o sea, mejorar las pensiones, bonos, aligerar las cargas por el COVID, etcétera. Entonces vamos a encontrarnos en una discusión constitucional respecto a la convivencia política, es decir, cómo se van a nombrar los ministros de la Corte Suprema, tendremos régimen presidencial, semipresidencial, parlamentario, los estados de excepción, etcétera, pero no vamos a abordar el asunto de las políticas públicas, y eso va a generar una gran frustración porque la gente está demandando medidas concretas. ¿Y ahora? Entonces, claro, el ahora. Entonces, va a generar una frustración cuando esté avanzando esta asamblea. Además que a ella se le va a responsabilizar de los problemas políticos actuales. O sea, la gente no va a distinguir en una convención que está llamada a ser una constitución que ve las normas políticas, con una convención que está llamada a administrar el poder político, o sea, con la presidencia. Entonces se va a generar esta confusión, los van a ser responsables de el devenir de Chile. Y además a esto le sumamos que este no es un asunto netamente jurídico, sino que hay un desconocimiento institucional respecto de la gente en general. O sea, el 18 de octubre partió como un desconocimiento a Sebastián Piñera como presidente, alguien que fue electo por la urna. Suponer que la convención, o sea, que no habiéndose respetado las elecciones el 18 de octubre, se van a respetar las elecciones de ahora, o sea que la gente va a reconocer autoridad en los convencionales, cuando vean que van a ser los mismos políticos de siempre, que no hay forma de encauzar ese problema parainstitucional, porque ya existe un desconocimiento de la institución. Entonces nuevas elecciones no van a llevar al reconocimiento institucional. Aquí hay un problema, y es que la autoridad no ha hecho valer
su mandato democrático. Claro. Entonces, tenemos ese problema de una fuerza política que no está dispuesta a reconocer la institucionalidad. De hecho, eso lo demuestran cuando quieren cambiar las normas de las reglas de la convención, que establecen que el proyecto debe ser aprobado por 2/3, las normas de discusión también tienen que ser sobre 2/3, cuando se discute si agregar los cupos indígenas sobre los 155 constituyentes. Entonces, aquí tenemos un problema serio, problema serio de desconocimiento de la institucionalidad. Sí. Entonces, eso, yo le paso ahora la palabra a William. Hay más cosas que podría hablar sobre elecciones de la Constitución, pero si no me voy a quedar hablando un buen rato. A William yo le quiero hacer una pregunta, ya que estamos asociados a la filosofía. ¿No crees tú, William, que tenemos un exceso de positivismo dentro del derecho en Chile? No solamente acá en Chile, pero acá en Chile se da, de que creen que porque hay una ley escrita, esta ley se tiene que efectuar. Lo que antes de salir en directo les comentaba, que lo que se está viviendo actualmente es que tú tienes un partido de fútbol en el cual está jugando Chile contra Uruguay. Por poner un ejemplo, Chile está jugando limpio, tocando la pelotita, en cambio Uruguay va destinado a pegarle patadas a los jugadores para dejarlo a todos lesionados. El árbitro está ahí como que no existe. Y al mismo tiempo, ese partido lo fueron a visitar personas que no están para nada interesadas en el partido. Y en vez de estar siquiera viéndolo, victoriándolo, están tirando cuchillos a los jugadores. Entonces, en ese contexto, ¿cómo es posible que crean que las leyes van a arreglar esta situación de caos que tenemos? No, la verdad es que evidentemente es una tontera, ¿no? O sea, es casi propio de un realismo mágico, creyendo que Remedios, ¿cierto?, de verdad vuela entre las sábanas angelicales, ¿cierto? Como decía Gabriel García Márquez en Cien años de soledad, o sea, hay esta creencia, bueno, y que también es histórica, ¿no? Responde a esta idea de que supuestamente todo orden o todo germen de solución a cualquier problema, ¿cierto?, tiene que estar unido a una cuestión política. Y claro, cualquier persona que se haya metido, por ejemplo, en políticas públicas sabe que las soluciones más rápidas, ¿cierto?, son las soluciones de mercado y no las soluciones estatales. Exacto. O promovidas por la política. O sea, es evidente que cualquier persona, por ejemplo, que tiene algún problema en una empresa, lo que puede hacer es reclamar simplemente o cambiarse a otra empresa, ¿cierto?, y rápidamente tomar una solución o aceptar la situación. Y en cambio, en el Estado, tú ya ves, o sea, una pequeña problemática significó años y años supuestamente de protesta. El 2006, el 2009 en la Facultad de Derecho, ¿cierto?, como lo dice Jocelyn Holt, después el 2011 y ahora el 2019. O sea, la verdad es que la gente que cree que realmente a través de la política se puede dar una solución a un problema que es político, ¿cierto?, parece algo ya propio del teatro del absurdo, ¿no? Y claramente, como tú dices, hay una especie como de creencia muy ingenua, ¿no? De que si uno escribe tal cosa, esto se produce. La verdad es que como Dios en el Génesis, ¿no? Sí. El verbo, claro, en principio era el verbo y Dios lo habló y se construyó y pensó que era bueno. O sea, claro. No, la verdad es que realmente no tiene ni pies ni cabeza. Claro. Del punto de vista, digamos, de la filosofía, hay una cuestión de expectativas, como bien dice Javier, una idea de que realmente la política es la solución, y la verdad es que se van a pegar con un portazo. O sea, es imposible que la mera escritura de algo, ¿cierto?, produzca soluciones rápidas, y la gente en ese sentido les vendieron el cuento de que va a ser así. Y cuando no suceda, lo más probable es que hayan cortes de cabeza, digamos, a lo Revolución Francesa, ¿no? Sí, a lo Robespierre ahí. Bueno, no, claro, y Robespierre va a ser comido después por sus hijos, entonces va a ser lo mismo. O sea, nada probable. Javier, no sé si querías contar algo. La revolución se come a su hijo. Agregando lo que dice William, hay un libro muy interesante de Michael Oakeshott, que también habla sobre filosofía política, que plantea que hay dos grandes visiones de la filosofía política, o de lo que puede hacer la política. Una visión que llama la política de fe, y la otra es la visión de la política del escepticismo. Y detrás de toda esta convención constituyente que va a solucionar todos los problemas de la gente, hay una visión de política como fe. O sea, que la política puede hacer grandes cosas, y que estas cosas
y que puede traernos mundos utópicos y solucionar problemas que son muy complejos. Mientras tanto, la política como escepticismo plantea, ¿saben qué? Reorganizar la sociedad en base a un plan trazado por políticos es imposible porque la información es infinita y las voluntades también. Y la verdad, con la política hay que tener cierto escepticismo y cierto temor, un sano temor respecto a las cosas malas que puede hacer. Sin duda la política es importante, puede solucionar problemas, pero hay que tener cierto respeto por esa espada de dos hojas. Sí, totalmente. Bueno, si hay algo que ha demostrado el tiempo es que Gramsci igual tenía razón y de que al final lo que importa no es tanto el político, sino que es lo que clama la gente. Porque si tú colocas una ley, por ejemplo, pongámosle el chip a los gatos y a los perros, si la gente no está dispuesta a hacerlo, porque viene desde como un mandato obligatorio de la nada, porque no hay una justificación, prácticamente ya coloca el chip, bien orwelliano. Si la gente no está de acuerdo con eso, no lo va a hacer. Y no hay suficientes carabineros ni fiscalizadores para hacer efectuar esa ley. No se puede. O lo mismo que las bolsas plásticas. O sea, te dicen ya, quitemos las bolsas plásticas, perfecto. Pero al mismo tiempo tú necesitas bolsas plásticas para guardar la basura, entonces las tienes que comprar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hay muchos locales, sobre todo en la feria, que siguen usando bolsas plásticas. Porque era una ley tonta, mal pensada. Entonces, claro, lo que se está dando en el proceso, en todo este proceso, es que mediante los medios de comunicación masivos, ¿cierto? La educación y todo, le meten a la gente la forma de noción del bien y el mal. Y luego en base a eso definen qué leyes van a promover en el Congreso, creo yo. Creo que ese es el orden, no sé qué opina William. Por ejemplo, con la droga. La verdad es que, claro, lo que pasa es que en el fondo el ataque que se ha provocado por parte de la izquierda tiene que ver con las bases, digamos, con los principios más básicos que crearon el éxito de la civilización occidental. Claro. Si lo queremos ver desde el punto de vista, por ejemplo, de lo que decía Neil Ferguson, ¿cierto? Uh-huh. De ciertos márgenes que de alguna u otra manera el único ejemplo de supuesto socialismo o comunismo exitoso ha sido China, y China lo que ha llevado a cabo es justamente todas esas pretensiones que tuvo Occidente, las ha llevado a otro nivel, ¿cierto? En cambio nosotros estamos viviendo la degradación final de lo que ha sido la instalación, digamos, del dejar de creer, o sea, de un nihilismo de un tamaño así ya insoportable, ¿cierto? Y por lo mismo, claro, lo que se va degradando con ese nihilismo es justamente las bases de la legitimidad del orden. O sea, ninguna sociedad descansa, en el fondo, en que haya algo así como tú dices, ¿cierto? Un sistema orwelliano fijándose en dónde estamos, quién es el que está aquí, el que no está allá, porque finalmente nosotros hemos estado funcionando quizá con un sistema orwelliano por debajo, que es este tema, digamos, de las redes sociales o de lo que llamaba Bashar, ¿cierto? Digamos, este sistema de Vendam, ¿cierto? Esta cárcel hexagonal donde todos se miran a sí mismos y todos están reportando día a día qué es lo que estamos haciendo y lo que no. Claro. Entonces, esa es la sociedad que hoy día se ha creado y las bases que realmente llevaron al éxito, ¿cierto? Hoy día ya no existen. O sea, y cada día es peor, como decía la señora Bachelet. Cada día puede ser peor. Sí. Y es verdad, o sea, cuando se pierde esa legitimidad, claramente, y cuando no existen las fuerzas legítimas en el fondo para poder oprimir en el fondo y de alguna manera suprimir estas actividades que terminan por socavar la base de la sociedad, entonces no hay cómo. Exacto, ¿cierto? Exacto. Bueno, tan simple como eso, o sea. Claro. En relación, volviendo al tema de la Constitución, antes de seguir con los siguientes temas, yo soy bien negativo con el proceso. Yo creo que va a salir una Constitución horrible en la cual los derechos fundamentales, los naturales, que son los que realmente importan, van a ser votados después por ley simple en el Congreso. Y si se llegan a quitar derechos básicos como esto de la organización de la familia, ¿cierto? De la propiedad privada, el derecho a la vida, todas esas cosas, yo creo, de la misma forma que mencionaba anteriormente, de que por muy fuerte que sea una ley muy orwelliana, si la gente no la quiere respetar y no desea respetarla, no la va a respetar. Yo creo que la gente se va a oponer. No sé qué opinas, Javier. Yo no creo que la gente acepte así de buenas maneras que les quiten a los hijos, que le quiten su propiedad, etcétera. O sea, todavía no estamos tan lavados de cerebro. No sé qué opinas. Mira, como dice Hayek, citando a otro autor que no me acuerdo cómo se llama, el socialismo es la negación del derecho. Uh-huh. Porque al final del día
la idea es tener un sistema centralizado en donde hay mandatos, órdenes que vienen del poder central. Y eso no es derecho, es dirección. El derecho son normas de convivencia que tenemos que nos permiten a nosotros movernos libremente y donde se establecen ciertas acciones o limitaciones de nuestras acciones para que podamos convivirnos, para que podamos interactuar efectivamente. Ahora, por eso hay que distinguir las normas, el nomos que nace evolutivamente, por ejemplo, la propiedad, los contratos, etcétera, que no fueron creados por nadie, no son creación de una mente humana, de la legislación, que sí es un instrumento creado por un organismo y pensado, o sea, no responde necesariamente al proceso evolutivo y de creación de normas que van apareciendo en la sociedad. Por eso hay que distinguir derecho de legislación. Es muy importante eso. Ahora, sobre el proceso constitucional, a ver, hay que tener ahí cuidado con algo que vamos a tener primero una discusión sobre el quórum para aprobar el proyecto, o sea, perdón, sobre la forma de discutir el proyecto, no sobre el quórum, perdón. Porque la convención dice que se requiere 2/3 para que la convención regule su funcionamiento. Entonces, aquí tenemos por un lado la tesis de Fernando Atria, que dice que no, para cada disposición de la Constitución, para cada artículo hay que votar 2/3. Y si ese artículo no queda, pasa a ley simple. Y tenemos por otro lado la propuesta tradicional o cómo se votan las leyes normalmente, en donde primero se vota lo particular, o sea, se vota artículo por artículo y después se vota el todo general. Por ejemplo, supongamos que no meten el derecho de propiedad por no cumplir los 2/3. Igual el proyecto de constitución general debería votarse por 2/3 al final del día. Entonces, si es que eso no se hace, la derecha podría vetar el proyecto de constitución final. Entonces, esa es una discusión muy importante que vamos a tener, porque si la izquierda logra poner que los 2/3 deben aplicarse solamente para la votación particular y que después no haya votación general, claro, lo que van a hacer es que quede una constitución con un artículo, que es al final lo que ellos quieren, porque la idea de la izquierda al final es ser anticonstitucionalista, o sea, que no haya una limitación al poder. A ellos les molesta la idea del constitucionalismo. En el fondo, aunque hay constitucionalistas de izquierda, pero en la idea de un constitucionalismo liberal, que es la esencia, como nació el constitucionalismo como limitación del poder, les molesta. Entonces vamos a tener primero esa discusión muy importante sobre el proceso, y segundo, ya podríamos tener una discusión sobre los derechos fundamentales, como bien tú dices, sobre propiedad, etcétera, pero yo diría que la discusión más importante que vamos a tener es sobre la estructura del poder, porque la Constitución tiene una parte que es dogmática, como tú dices, son los derechos fundamentales, libertad de expresión, libertad de tránsito, derecho de propiedad, y otra parte que es orgánica. O sea, que haya un presidente de la República, que haya un Congreso, que el presidente se pueda sacar por 2/3, etcétera, y eso tiene una ingeniería constitucional muy delicada. Entonces, podríamos tener en la práctica todos los derechos liberales, si les quisiéramos decir, en la Constitución, pero si no existe una institucionalidad que los haga valer, no sirve. Esa Constitución está destinada al fracaso. Pero, por ejemplo, te quiero hacer una pausa pequeñita ahí, porque yo creo que las medidas que tiene el Estado actual para hacer valer la ley son mucho más fuertes que los que se van a lograr después de que salga esta Constitución horneada con este sistema. Y aún así se ha demostrado de forma empírica que el Estado, si no quiere, porque no quiere, tiene el poder, no quiere usarlo, no se aplica. Pueden estar destruyendo Santiago y todas las regiones y el Estado con su poder monopólico y con todas las facultades para aplicar el poder no lo aplica. Y la gente no respeta la Constitución. Entonces, ¿de qué importa las normas que coloquen ahí si nadie las pesca? Claro, pero eso nos dejaría en una situación peor, porque tú el problema que planteas, que es correcto, es un problema que es político. Lo que te demuestra que tú podrías tener una institucionalidad perfecta,
pero si no tienes la voluntad política y las autoridades destinadas y convencidas de su legitimidad democrática para hacer valer la ley, no sirve de nada. Uh-huh. Ahora, si se genera una constitución en donde tú puedas tener una autoridad, en donde al final del día se elige una autoridad que sí tenía esa voluntad, pero no tiene las herramientas, va a ser mucho peor. Y es complicado lo que se está dando porque estamos viendo que hay una tendencia del Congreso a eludir la Constitución, y esto podría reflejarse en el proceso constitucional. ¿Qué es lo que pasa si al final del día tenemos gobiernos que son inoperantes? Claro. Ahí le quiero dejar un poco el pase a William porque yo no tengo ninguna esperanza en que la UDI y RN manden personas, no voy a siquiera mencionar Evópolis. Yo creo que esta derecha tradicional, si manda liberales, yo estoy seguro que estos liberales no van a proteger la propiedad privada, porque van a estar en favor de esto de la economía circular que atenta contra la propiedad privada. No van a defender el derecho a la vida, porque también muchos están a favor del aborto y de la eutanasia. Entonces yo no sé de qué va a servir mandar representantes de ese sector. No sé qué opinas tú. No, o sea, yo creo que estás en lo correcto, no sirve de nada. O sea, ¿de qué sirve, por ejemplo, llevar a Felipe Cast a esa reunión? No, por eso ni lo mencioné. Claro, ¿de qué serviría mandar, por ejemplo, a alguien de la UDI si en realidad hoy día ellos están pensando en que tienen que hacer lo más posible en el fondo para mostrarse, ¿cierto?, para Joaquín Lavín como una opción? O sea, está claro que no serviría de nada, ¿cierto? O sea, hay una derecha, bien lo dijo Vanessa Kaiser en algún momento en algún programa de canal de YouTube. Ella dijo, bueno, es que tienen que votar por la derecha real. O sea, la idea es esta teoría en el fondo del votante mediano, ¿cierto? La idea de que la derecha y la izquierda tienen que moverse hacia el medio y por lo tanto encontrar como lugares de acuerdo. Hoy día se ha convertido más bien en como la derecha moviéndose hacia el centro, ¿cierto? Que significa hoy día izquierda, ¿cierto? Para poder supuestamente o hacer una lectura de que si no lo hacen, si no se venden como una versión light de la derecha, no van a tener voto. Entonces, en ese sentido no tiene nada, no tiene camino eso, ¿cierto? Evópolis día, ¿qué es? Es centro-izquierda y no hay mayor discusión que eso. No importa que salgan los Lucas Blases, ¿cierto? Los Moisés Jauregui o los que salgan Cristóbal Belolio diciendo que supuestamente su liberalismo es de derecha. Su defensa de la propiedad va a ser más bien, como tú bien dices, morigerado, ¿cierto? En algún momento por ciertas necesidades de bien común. O sea, si ya la mera defensa de la idea del concepto de bien común ya nos lleva a un punto donde tenemos que discutir supuestamente cuáles van a ser esos parámetros. Y claramente si no va a haber una cierta voluntad de llevar a cabo justamente ese cambio, y que finalmente también nos va a llevar a la discusión que dice Javier, ¿no? La idea de que también hay que ver cómo se va a dar este tema de los instrumentos y de cómo los contrapesos que hoy existen, ¿cierto?, van a derivar o decantar en algo así como un parlamentarismo que, de nuevo, lo único que hace es simplemente interrumpir una y otra vez cualquier acción política por parte del Ejecutivo de resolución a los problemas que la gente está reclamando en la calle. Claro. Y eso también nos deriva en un proceso mucho más largo de supuestamente lograr lo que la gente quiere. Claro. Que también es una discusión, ¿cierto? ¿Por qué la derecha tendría que darle en el fondo a la opinión pública lo que ellos quieren si finalmente lo que ellos quieren es suicida? Es buena esa pregunta. Yo creo que lo que ha demostrado las últimas 2 décadas, sí, sin exagerar, las últimas 2 décadas del 2001 en adelante, es que, y quizás un poco antes, es que la democracia está demasiado sobrevalorada. Sobre todo cuando se permite la participación de personas que no tienen la preparación mínima necesaria para tomar decisiones. O sea, uno dice uno escoge a personas por caras, solamente por cara, porque muchos ni siquiera saben quiénes son, de dónde vienen, qué programa tienen, qué defienden, nada, solamente se vota por cara. Y estas personas pueden literalmente entregar la mitad del país a un grupo terrorista del sur porque les da la gana. Y un país que escoge un gobernante de forma democrática, ¿tiene las atribuciones para ese nivel de poder, de fragmentar el país a la mitad? Dejo la pregunta ahí a Javier, a ver si puede responder. Yo creo que el problema principal de lo que tú me estás planteando es que la derecha abandonó la pelea. ¿Ya? Esto no debería pasar
si es que la derecha se hubiese mantenido firme en sus convicciones, porque igual eso hubiese anulado la existencia hoy día de grupos de extrema izquierda que llevan a toda la centroizquierda a su ritmo. Entonces, al final del día, el problema que tenemos es que la derecha se ha negado a aceptarse, se ha negado a gobernar, se ha negado a ser quien está llamada a ser. Entonces, todo este problema, yo insisto, no es un problema propiamente institucional. Sí, obviamente toda institución es perfectible, pero es un problema que es político en el fondo. Y de hecho, lo que tú también dices sobre que uno no conoce a los parlamentarios, es cierto. De hecho, a mí que me gusta la política, yo no sé cuáles son todos los parlamentarios de mi distrito, y eso se debe en gran medida a la reforma que hizo Michelle Bachelet, en donde tú tienes como 7 o 5 parlamentarios por distrito. Es imposible aprenderte lo que hace cada uno. Claro. Mientras tanto, cuando en el binominal, cuando eran 2 parlamentarios por distrito, tú sabías, y en mi caso era el Mundo de Luchans y el González del PPD. Entonces yo sabía, esos 2 son los parlamentarios de mi distrito, y ellos tienen que responder. Entonces la capacidad de fiscalización ciudadana ha disminuido con todo esto. Y si vamos a discutir cuáles son las instituciones políticas, hay que tener también claro esto. Claro. Y tú sacas de la ecuación una cosa súper importante que la mencioné pasada antes, que tiene que ver con el poder de los medios de comunicación. O sea, si tú tienes toda una prensa y película y todo, música, todo arte, todo en contra, diciéndote que tú, por tener una postura, eres el malo y que debes ser erradicado de la política, obviamente si tú no entiendes por qué estás ahí y no tienes una capacidad intelectual mínima para defender tu idea, entonces vaya a tratar de agarrar más votos. ¿Y cómo lo agarras? Yendo hacia donde está el discurso dominante que te dirige los medios de comunicación. No sé qué opinas ahí, William. Claro, la verdad es que todo el aparataje, digamos, de la prensa, ¿cierto?, ha generado una opinión pública que de hecho ha derivado en lo que decía Polibio, ¿no? Esta idea como de una muchedumbre enardecida por una visión ya radical, ¿cierto?, maniquea, de que están los buenos, están los malos. Y lo peor de todo eso, en el fondo, es que es justamente eso, totalmente contrademocrático. O sea, estamos bien, eso en el sentido de que no podemos sobrevalorar la democracia, ¿cierto? Nosotros le ponemos un apellido, una democracia occidental, o sea, liberal, ¿cierto? Que implica que la democracia tiene límites. Y hasta ahí eso está bastante bien, pero hay otra visión, ¿cierto?, muy romántica, muy a lo Carlos Peña, ¿cierto?, en su último libro sobre desafío constitucional, esta idea de que nos vamos a sentar todos a conversar de manera racional, ¿cierto?, y nunca poniendo en peligro las bases del mismo diálogo, ¿cierto?, que son estos derechos. O sea, esa visión ya de verdad que después de los hechos lo desmienten de tal manera, ¿cierto?, que la esperanza de que esto resulte bien, o sea, de verdad yo ya no entiendo de qué están hablando, ¿no? Y ahí reside el peligro, como bien dice, por ejemplo, también Javier, o sea, la idea de esta idea de que uno no conoce, se van reduciendo las capacidades de fiscalización, ¿cierto? Y además la fragmentación. O sea, la fragmentación del poder implica siempre, necesariamente en ciencias políticas, una incapacidad de diálogo y de acuerdo. Y por lo tanto, la única forma de que se puedan elevar ciertas políticas públicas está aparejada a la idea de esa opinión pública, entre paréntesis, muchedumbre, ¿cierto?, que en las calles, digamos, si no me gusta algo, simplemente grito y destruyo todo. Entonces, la verdad es que no hay mayor esperanza, y desde mi punto de vista al menos tenemos que luchar supuestamente por generar este discurso, ¿cierto?, pero es una cuestión de un trabajo de años. La revista Individuo busca eso, o sea, generar un trabajo que tiene que seguir en el fondo, tiene que ir presentándose para poder lograr, digamos, cambios, pero que van a ser muy tardíos. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, te voy a preguntar a ti. Dale nomás, Javier. Tomando lo que él dice sobre la democracia, es muy interesante una crítica que hace Hayek al final de Derecho, Legislación y Libertad, que deberían leerla a todos los libresoyas, para comprender que democracia no es lo mismo que liberalismo. Pero al final del día, la democracia, cuando no se está limitada, claro,
tiende a cumplir expectativas de grupos particulares. Claro. Cuando no hay límite al poder, el poder, la única forma de subsistirse para tener ese 50+1 para poder ser electo es entregando beneficios sociales y quitándole a otros. Entonces, el problema que aquí se genera con democracia ilimitada es que es la destrucción de la misma democracia. El ideal en donde todos nos poníamos de acuerdo sobre qué era justo termina siendo una distopía en donde todos nos ponemos de acuerdo en cuál es la tajada que me corresponde a mí. Claro. Entonces, creo que ese es el problema que hoy día tenemos. Claro, ¿no? Y sobre todo con esta cosa de las discriminaciones positivas para minorías organizadas. O sea, con eso la interseccionalidad, al final, el único que va a tener todos los beneficios sin perder ninguno va a ser el inmigrante mapuche, transgénero, bisexual, de género fluido. Ese es el mítico. Y ojalá sin pierna. Y ojalá sin pierna también. Y embarazada. No, esa persona va a ser la única persona que va a tener todos los beneficios sin perder ninguno. Y todo el resto chupa su enojo. Pero la gente no entiende eso de que al dar un derecho positivo a uno se lo estás quitando al otro. Dale nomás, Javier. No, y van a aparecer más grupos. O sea, en la medida que sea la política quien entregue los recursos, se van a organizar más grupos. O sea, se van a organizar los profesores, se van a organizar. O sea, esta forma de. Los que ya conocemos van a ser menores. Ya va a ver cómo se va a crear una serie de grupos de interés. Exacto. Exactamente. Bueno, y ahora pasando a un tema central que es súper importante y que ustedes he visto que lo manejan un poquitito, que tiene que ver con las principales peleas que va a tener el siglo XXI. Y yo creo que una de esas principales peleas va a ser nuestra concepción, nuestra noción del ser humano. Ya que se mete todo esto del transhumanismo, ¿cierto? El odio a la carne, esto del amor exagerado por la ciencia y la tecnología, siendo que yo soy del área de la ciencia, pero aún así, yo por ser del área de la ciencia, yo entiendo las limitaciones que tiene la misma. Esta gente no, esta gente cree que uno puede modificar el ADN como quiera, que se puede colocar implantes, sacarse parte del cerebro y colocarse un par de megabytes ahí, y muchas cosas que en la teoría suenan mal y en la práctica deben ser mucho peor. No sé qué opina William, ¿cómo se llega a esa noción del ser humano? Bueno, la verdad es que claramente esto también es culpa de llevar al hartazgo, ¿cierto?, los conceptos o la crítica que se hizo durante mucho tiempo desde el punto de vista de la filosofía contemporánea a la modernidad, ¿ya? O sea, está claro que la modernidad equivocó mucho de los pasos, en el sentido, por ejemplo, de hablar de este hombre abstracto, de este sujeto que se analiza, ¿cierto?, pero que no se le toma en su contexto, que es un reclamo que también han hecho, digamos, desde la filosofía contemporánea y también hoy día, por ejemplo, no sé, Roger Scruton o Peterson, ¿cierto? La idea de este sujeto que está totalmente fuera digamos, de su ámbito relacional. Y la filosofía contemporánea lo que le reclama, ¿cierto?, al hombre moderno es esto, o sea, la idea de que, oye, me estás quitando a ese sujeto, ¿cierto?, y me lo estás sacando del contexto en el que está, que también permite o se podría decir como que alimenta ciertas estructuras que, por ejemplo, el sujeto conserva de sí mismo, ¿ya? Pero el problema es llevar eso al hartazgo, o sea, la idea de que un sujeto que está inmerso en su medio termine derivando en la idea Foucaultiana, ¿cierto?, de la destrucción del hombre, ¿cierto? Y de que todas las otras cosas derivadas finalmente son elementos culturales, ¿cierto?, sociales, el régimen de la palabra, que termina, digamos, por destruir cualquier atisbo de objetividad dentro de lo que podríamos definir como la condición humana. Insisto, o sea, una cosa, el hombre moderno era el tema de la naturaleza humana, la filosofía contemporánea habló de la condición humana, ¿cierto? Y finalmente terminamos en Derrida, ¿cierto?, de construyendo al hombre y construyendo nada. Por supuesto que lo interesante del transhumanismo es justamente que esa sospecha que se inicia durante la filosofía contemporánea hacia la técnica o hacia la tecnología y a la que ello podría derivar, ¿cierto?, en el mundo postmoderno termina siendo también una sospecha, ¿cierto? Pero ya una sospecha totalmente llevada de nuevo a un desquiciamiento. A esta idea de que con la tecnología, ¿cierto?, podemos parecer esto. Y ahora el transhumanismo, ¿cierto?, termina siendo algo así como la visión optimista de este proceso.
¿cierto? Claro. Porque lo que reclamaba la filosofía francesa estructuralista, ¿cierto? De finales del siglo XX era la idea de esa capacidad de autoconstruirte. Ajá. Y ahora la tecnología ha llevado precisamente a eso, Sí. Sí, sí, sí. a esa posibilidad y a esos problemas de también bioéticos que tenemos que enfrentar. Exacto. De alguna u otra manera, ¿cierto? La sospecha hacia la ciencia y la tecnología se lleva a una suerte como de optimismo, a una visión optimista acerca de esas posibilidades. Y claro, de repente en bioética, ¿cierto? Te plantean la idea, pero mira, esa posibilidad de que nosotros podemos acabar con el cáncer. Sí, también, pero se trastocan, ¿cierto? Ciertos elementos que son bisagra de la condición humana. O sea, y al trastocarlo, ¿cierto? Cambiamos nuestra condición y terminamos en el fondo en un signo de pregunta. ¿Qué es lo que viene al final de todo esto? Claro. ¿Qué sacamos, por ejemplo, con cambiarnos todo el color de los ojos? ¿Qué sacamos supuestamente con, no sé, cambiar ciertas condiciones, como tú dices, ¿cierto? Ponernos un chip y hacernos mucho más inteligentes. ¿En qué deriva eso? ¿Cierto? ¿Cuáles van a ser esas resoluciones? Y ahí está como el meollo del asunto. Bien también no podríamos caer nosotros, ¿cierto?, en algo así como una postura de simplemente sospechar que todo va a ser malo, ¿cierto? Pero sin embargo, digamos, las preguntas están planteadas. Claro. Y nadie puede asegurar en el fondo que el resultado sea muy bueno. Pero sí podemos asegurar que las preguntas se vienen, ¿cierto? Sí. Yo creo que eso es súper importante. Sí. Y con eso la filosofía no se acaba. O sea, de nuevo, la filosofía tiene una nueva beta, digamos, que desarrollar en torno a eso. Y siempre que le han dado la extrema unción a la filosofía, vuelve a aparecer de nuevo con estas problemáticas. No, si tienen para rato. Y aquí voy a tratar de... Necesito tu guía, porque yo no soy del área de la filosofía, pero creo que hoy voy bien encaminado con lo que voy a decir. Nosotros teníamos una sociedad, estamos hablando de 1500 para abajo, ¿cierto? Que era teocéntrica, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la gente, las personas, veían la creación, o sea, su entorno, de forma empírica, como una forma de apreciación de la obra de Dios, por así decirlo. Dios nos creó tanto, entonces tenemos que valorar y respetar a todos los seres vivos que habitan en esta tierra por igual, y por eso está la concepción hispanista, ¿cierto?, de que se trataban a todas las personas por igual. Esa era la idea, porque todos eran obra de Dios. Ya. Después se empieza a desmembrar esto, ¿cierto?, por exceso de poder y corrupción y y empieza a desvirtuarse esta visión, y llega la idea de que el hombre es el creador principalmente por esta cosa de la razón. Se pierde esta cosa empírica de analizar la naturaleza y contemplarla para empezar a razonar la naturaleza. Y empiezan a darse muchas cosas de cómo creo que es el ser humano y hacia dónde creo que va el ser humano. Solamente pensándolo, no con hechos reales. Y ahí sale todo lo que es el liberalismo, el socialismo y todo lo que viene después. ¿Y qué es lo que pasó en el siglo XX? Es que el ser humano creador, ¿cierto?, que podía pensarlo todo y a través de la ciencia conseguir lo que quisiera, demostró que tenía limitaciones y que sus propias obras podían destruir la Tierra, que fue más o menos lo que se vio en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Empezó a llegar un pesimismo. Y a esto hay que sumarle una nueva vertiente que pasó como en la segunda mitad del siglo XX, y es que se empezó a considerar al ser humano como un ser humano, o sea, como un animal más dentro de un organismo más grande, que es Gaia, que es la Tierra, que es la biosfera. ¿Ya? Y viene toda una noción, una escuela de pensamiento que se ha ido notando mucho, es como malthusiana, por así decirlo, pero más radical. Claro. En el cual te dicen que la Tierra, esta biosfera, como cualquier ser vivo, padece de enfermedades, ¿ya? Y estas enfermedades vendrían a ser las grandes ciudades. Yo creo que esa es la noción que tienen ellos. ¿Por qué las grandes ciudades? Porque las grandes ciudades crecen de forma desordenada en el espacio, como un tumor, ¿ya? Y consumen más recursos de los que generan. Entonces, claro, empiezan a exprimir demasiado el entorno, generando problemas visibles en la naturaleza. Esa es la noción que nos traen. Y al hacer eso, esta gente que se cree superior a los humanos tradicionales, me refiero a la élite, empieza con esta lógica del transhumanista para dejar su humanidad y poder, desde este púlpito, ¿cierto? Si ya yo no soy humano, pero quiero salvar la Tierra, entonces voy a erradicar al resto de humanos que no son transhumanos. Yo creo que esa es la lógica a la que nos están dirigiendo. No sé qué opinas, William. No, claro, o sea, la visión, digamos, apocalíptica de esta situación
de que claro, o sea, por lo menos tienen que vivir 1.000 millones de personas y no 4.000 o 8.000, ¿cierto? Lo que sea supuestamente más sustentable para el mundo. También tiene, como te digo, esta visión optimista, ¿no? Esta visión de que con la tecnología se puede acabar con esta situación. Incluso desde un punto de vista económico se sabe, por ejemplo, que cualquier problema de carácter, por ejemplo, de externalidades, normalmente se puede resolver también con un cierto avance tecnológico que mejore, no sé, los bienes de capital, por ejemplo. Que lo hagan menos contaminante o con menos externalidades negativas. Sin embargo, como te estamos hablando, claro, hay una cuestión, ¿cierto?, de cambiar esta condición humana, de hacerla mucho mejor, pero en contra incluso de la especie humana. Claro. Y ahí es donde está el punto conflictivo, ¿no? O sea, el trastoque de los valores, como decía Nietzsche. La idea de repente de que hoy día, por ejemplo, un animal vale más que un ser humano. O que en el fondo nuestras nociones de justicia y ética debiesen llevarnos justamente a cambiar nuestra condición y a colocarnos a nosotros como sacrificio. Claro. Y es una cosa muy interesante, en el fondo plantea cuestiones éticas muy fuertes, especialmente cuando nos colocamos a nosotros en la palestra y cuando tenemos sujetos que hoy día, ¿cierto?, quizás por esta necesidad de creer en algo, terminan creyendo en algo que nos va a poner a todos en el patíbulo. Exactamente. Y es una situación muy conflictiva. De repente, como bien han dicho algunos, o sea, pareciera ser que un animal vale más que un feto. ¿Y en qué sentido puede ser eso? De alguna manera esto incluso contraría nuestro cerebro reptiliano, ¿no? Esta idea como de la sobrevivencia y como las bases de la misma, por ejemplo, se podría decir, de la misma intención que el ser humano siempre ha presentado, esta idea de sobrevivir. Y yo no sé quién se va a erigir como juez en ese sentido. ¿De nuevo la muchedumbre? No, ahí lo que decía la élite. O en realidad las élites, ¿cierto? Élite, dirigiendo esa muchedumbre, sí. Que ya que todos conocemos también toda esta, digamos, esta discusión entre la agenda globalista, ¿cierto? Que nos coloca justamente en esta posición de autosacrificio. Así que ahí ya... Sí. ¿Qué podemos decir? Sí, y aquí para darle un paso a Javier, yo creo que... No, no. De hecho, quisiera agregar algo sobre lo que están diciendo, siendo que no es mi área de especialización, pero igual hay ideas bien interesantes. De partida de lo que tú planteas sobre la era de la razón, sobre que el hombre podía crear el mundo, hay ahí dos grandes escuelas. Una escuela que es la constructivista, la de Rousseau, la de Descartes, la de Voltaire, que plantea que las instituciones son el producto de la mente humana. Y hay otra que es la evolucionista, que es la de David Hume, la de Adam Ferguson, la de Smith, que plantea que la de Hayek también, que Hayek rescata, que son que las instituciones son de creación humana, pero no de mente humana, es decir, de orden espontáneo. Entonces yo creo que hoy día hay que mantener esa tradición, esa idea de tener los límites de la razón, o sea, de creer en la razón con R minúscula y no con R mayúscula, en donde los efectos no son, los efectos sociales no son planificados de una mente. Y al final del día, ahí está detrás del socialismo. Es interesante todo lo que ustedes han planteado sobre esta idea de regresar como a los orígenes. Es un poco la idea que está detrás del socialismo. O sea, como dice Popper en La Sociedad Abierta y sus enemigos, detrás del socialismo siempre hay una idea de regresar al tribalismo. O sea, la idea en donde estamos todos organizados en pequeñas sociedades, hay una dirección que nos asigna a cada uno una función, en sociedades concretas, cara a cara, donde todos nos conocemos, y el desprecio a esta gran sociedad, a esta sociedad que solamente se puede comprender en términos abstractos, en donde en donde uno, por ejemplo, va a un supermercado y no conoce al vendedor, no conoce quién produjo los bienes, pero sabe el funcionamiento de esa sociedad por la abstracción que eso tiene. Claro. Entonces, al final del día, yo no sé en qué medida lo que plantea la izquierda es nuevo, sino que es simplemente el retorno de este tribalismo de toda la vida. Claro. De hecho, los más radicales son anarcoprimitivistas abiertamente.
O sea, quieren Ya. aniquilar toda la civilización moderna, por así decirlo. Todo lo que vino después de la modernidad. Incluso más, yo diría que más. Eh, bueno, esto que estaba comentando William de que valoran más los animales más que el ser humano. De hecho, hay varias fotos de feministas que dicen preferiría comerme un feto que comer un pollo, por ejemplo. Porque aparte de feministas son veganas, entonces dicen solamente comería carne si es carne humana. Y lo dicen abiertamente. Es todo un pack, Sí, es un pack completo. todo un Eh, starter, ¿Por qué? un starter pack. ¿Por qué yo soy de la idea que creen eso? O que postulan ese tipo de cosas. Porque el ser humano tiene mayor capacidad creativa de la que tendría un perrito, por ejemplo, o un gato, o un pollo. Entonces el hombre es más responsable de la destrucción de la tierra que lo que tendría que un pollo y una vaca, etcétera. Yo creo que por eso le ponen más carga de la culpa, aunque no haya ni siquiera nacido, que un animal. Yo creo que va por ahí. Y es esta misma lógica de considerar al ser humano solamente como un grupo de células, porque no solamente cuando está en el vientre, sino que el resto de su vida lo consideran un grupo de células al cual debe ser lo más rápidamente posible exterminado. Por eso promueven la eutanasia libre también. Entonces va por ahí. Es un odio hacia tu propia especie, por el hecho Exacto. de influir tanto en el entorno. Yo creo que va por ahí. Es que también eso puede ser cuestionado, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, incluso este supuesto consenso científico en torno a la culpa que tienen los seres humanos, en torno a lo que era el calentamiento global, Ujú, ¿cierto? ujú. Y las distintas situaciones pandémicas, ¿no? La verdad es que también ha sido cuestionado. La ciencia hoy día, bien lo decía un amigo, o sea, en el fondo es una eh, la academia se mueve por dinero, se mueve por publicaciones, se mueve por cuántas veces te citan, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad realmente de la ciencia al momento de proponer determinadas situaciones? Y ¿O acaso, o ni acaso no? siquiera, te quiero Porque corregir al tiro ahí que ni siquiera es lo que dicen los científicos, es lo que dicen los políticos, que ni siquiera no, leen a los no, científicos, muchas no, veces. no, no. Claro, que muchas veces los políticos lo que hacen en el fondo es pagarle al científico para que le dé alguna publicación que fundamente su situación. Claro, Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, también en toda la discusión, que bien yo creo que los conservadores tienen mucha razón en eso, discutir en torno a cuál es la función de la técnica, ¿cierto? Dentro de la elaboración de políticas públicas. O sea, por ejemplo, pero yo la educación, que yo soy profesor. En educación, Christian Cox, qué sé yo, y varios otros personas que fueron parte, digamos, de todo lo que fue el gobierno de la concertación, siempre y hoy día han llevado al hartazgo esta idea como del efecto par. La idea de que supuestamente si tú juntas a un niño que tiene un bajo rendimiento con uno que tiene alto rendimiento, se supone que lo que se va a propagar es el alto rendimiento. Es decir, el niño que supuestamente es mucho mejor dentro del rendimiento académico va a mejorar a ese otro niño. claro. Y la verdad es que hay una cantidad de papers, ¿cierto?, publicados acá en Chile que supuestamente atestiguan eso. Y es fácil encontrarte con otros papers, ¿cierto? En el American Psychologist Journal, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Que Jordan Peterson también menciona muchas veces, es que el efecto es contrario. Sí, El efecto es totalmente contrario. Incluso en labores organizacionales de trabajo, ¿cierto? Es totalmente contrario. claro. Entonces, ¿a quién cree la ciencia? Entonces, más encima de estos políticos que supuestamente dicen que hay un acuerdo, ¿cierto?, científico, el 90 y tanto por ciento, ¿cierto?, están totalmente de acuerdo en que el calentamiento global es efecto por nosotros, ¿cierto? Y después sale en Netflix, por ejemplo, el documental de Alan Gore, ¿cierto? Claro. Una verdad incómoda. Y siguen con el cuento, te terminan, digamos, metiendo la idea de que esto es real, ¿cierto? Y la verdad es que no es así. O sea, si uno va, por ejemplo, a verificar quiénes son los que publican esto, o también a verificar, por ejemplo, quiénes son los que participan dentro de los comités que deciden que supuestamente el hombre, en este caso, por ejemplo, desde la ONU, quiénes son los que realmente tienen la culpa, ahí está youtubers, ¿cierto? Incluidos dentro del comité de expertos, que decide que supuestamente los seres humanos somos los culpables. Entonces, ¿qué esperar? Claro. ¿Qué esperar? Claro. O sea, no se puede esperar mucha seriedad por parte de la academia. Pero yo insisto que cuando uno se pone a estudiar bien el asunto, se da cuenta que en la academia no hay un consenso que diga 100% no, la culpa es solamente del CO2. No. Por supuesto. Entonces, si la culpa no es solamente del CO2, que ha descartado toda esta lógica de que el hombre es el único responsable, sino que hay mucha multifactorial y el hombre poco y nada tiene que hacer en muchas de ellas.
Eso Es es... que No, no. quizá qué tipo de academia, por ejemplo, le estamos revisando. O sea, mira, imagínate este libro de El Nuevo Modelo, Ujú. ¿cierto? El libro que escribieron Fernando Ati y Ah, compañía, de ¿cierto? Ujú. Claro, o sea, en ese libro, por ejemplo, se atestigua que hay una relación una correlación bastante positiva, ¿cierto? Entre presencia de sindicatos y aumento de salarios, digamos, a efecto neto, ¿cierto? Pero claro, te muestran un gráfico y te dicen que supuestamente eso es verdad y eso es real, y claro, es imposible, digamos, de negarlo. Sin embargo, cuando vas a los lugares, ¿cierto? También hay un efecto muy negativo en el desempleo, Claro, ¿cierto? Pero eso no lo muestra el gráfico, claro, no lo muestra la función, no te lo muestran en el paper. claro. y Entonces, además claro, la ciencia muestra lo que quiere mostrar. Exacto. Dale, Jairo. además eso es contrario a la teoría económica austríaca, en Exacto. donde Ujú. el techo de los salarios es la productividad marginal descontada por el interés del dinero. Entonces, tú no puedes contratar a un trabajador que no vaya a producir Aumentar tu utilidad marginal. su Claro, utilidad marginal esperada. Mm. Entonces, es loco lo que plantean. Porque al claro. final, la forma en que se forman los salarios no es solamente el poder de negociación, sino que hay un piso que es el costo de oportunidad de contratación y el techo que es la productividad marginal descontada por el interés del dinero. Ujú. Entonces, Ujú. vamos a Ujú. tener ese problema. Ahora, sobre las problemáticas que ustedes plantean, yo creo que eh, más aún la solución a estas problemáticas sigue siendo la libertad. Ujú. O sea, que se aplique un nivel educativo que es deficiente en la medida que hayan colegios que sean libres de aplicarlo y no estemos todos atados a estas soluciones tan erradas de los progres. Los colegios que tomen malas decisiones van a tener bajo rendimiento y los colegios que Exacto. tomen buenas decisiones van a tener buen rendimiento. Y yo creo que esa es la lucha que tenemos que dar. O sea, al final del día, no sé, me puedo equivocar acá, pero en la medida, por ejemplo, que muchas corrientes, por ejemplo, las feministas, los veganos, etcétera, no se logren imponer por vía institucional, por vía ley, al final yo creo que la misma sociedad los termina expulsando solamente, pues, porque las feministas tratan de poner, por ejemplo, una medida que no es acorde al comportamiento social normal. Por O sea, a ejemplo, la gente le... por ejemplo, la presunción de inocencia. Claro, pero en la medida que no toquen eso, por ejemplo, la idea de que... la idea de hacer tan restrictivo, por ejemplo, las relaciones sexuales, eso va contra el comportamiento habitual de la gente. Entonces, en esa medida se van a ir quedando desplazadas, ¿sí? Porque empiezan a generar moldes ideológicos tan cerrados y tan poco reales que se terminan alejando del comportamiento real. El problema es cuando se institucionaliza. Sí, de hecho, te quería hacer varias preguntas a ti sobre eso, porque, por ejemplo, hay un problema que tienen muchos liberales. Volvemos a atacar a los liberales. hay algo ahí que tengo que traer. Que hay, no ven que muchas políticas que ellos impulsan, que son de libertad, entre muchas comillas, terminan agrandando el Estado y convirtiéndolo en un Estado cada vez más autoritario. Por ejemplo, la ley de identidad de género obliga al Estado a reprimir a la gente que no está de acuerdo a lo que esta persona dice ser, o sea, cómo se autopercibe. Cuando se lleva esto al extremo, se meten incluso hasta en tu casa, en la crianza de tu hijo, para que tú le sigas en la mena lo que dice tu hijo. Aunque tú, por tu lógica, digas, no, tu hijo está equivocado, tienes 4 años, ¿cómo puedes pensar que eres un unicornio de género fluido? No, ¿cachai? Llega al Estado y con su maquinaria te lo quita. O te hace otras cosas de reeducación. Cuando aplican la eutanasia, ¿qué pasa si el médico no quiere realizar la eutanasia? También, sanciones. Cuando es el aborto, también, sanciones. Como que no se dan cuenta que le dan demasiada herramienta al Estado para coartar la libertad de las personas. No sé qué opinas, Javier, ahí. Es que depende de qué es lo que distinguimos, porque, por ejemplo, en el caso de la eutanasia, si es que tú vas a obligar a un médico a practicarla, estás atentando contra su libertad de conciencia. Ujú. Entonces, la libertad tiene que ser para los dos lados también.
¿cachai? El problema es cuando van medidas autoritarias aparejadas a esto. No veo problema en la propuesta liberal inicial, sino cuando se impone a privados o a terceros un comportamiento. Entonces, por ejemplo, no. por ejemplo, en el tema del cambio de sexo, yo no veo problemas si es que son mayores de edad, ¿cachai? Porque al final la persona que asume esa condición está bajo su cuenta de riesgo. El problema es, por ejemplo, y podríamos discutir qué es lo que pasa cuando son menores de edad. Pero una pausa chiquitita, independiente de eso. Imagínate que en la prensa te bombardearan y en la educación te bombardearan todo el día, todos los días, con una doctrina en la cual te dicen que es nada más genial en el planeta que sacarte el páncreas. Y ser insulino dependiente, que nada es mejor que eso, que te ayuda a mantener buen estado de salud, que te mantiene delgado, porque de hecho mucha gente diabética se queda delgada después porque aprende a comer. ¿Qué pasaría si impulsaran ese discurso en la escuela, que dieran así operaciones de extirpación de páncreas gratuita y de calidad a la gente, y que la gente dijera, oh, qué genial, voy a tener mi páncreas fuera y voy a poder ser insulino dependiente como el resto de mis compañeros, todos vamos a ser diabéticos y vamos a ser iguales? Así de loco es la idea de extirparse los genitales, por los efectos colaterales que tiene la pérdida de esta hormona. ¿Te das cuenta? Claro, ¿no? Pero ahí tú me lo estás planteando en el caso de un colegio con niños que no tienen criterios formados. ¿Y qué pasa con un sistema en el cual te impulsan la educación de género desde los 5 años en adelante? Es que, a ver, obviamente todos estamos bajo la influencia de ciertas tradiciones, de ciertos discursos. También hay una tradición que podríamos decir, ¿qué pasa con una persona que ha estado siempre en un colegio católico, le han enseñado que tiene que vivir tal y tal forma? Al final del día tenemos que confiar en la capacidad del ser humano, en la medida que solamente sea él el responsable y no le transmita los costos a terceros, de tomar la decisión que estime pertinente. O sea, si una persona mayor de edad se quiere extirpar el páncreas, tenemos que estar también dispuestos a que las personas tomen malas decisiones. Si en eso consiste la libertad. ¿Y el juramento hipocrático, por ejemplo? No, o sea, si un doctor no lo quiere practicar, que no lo practique. Pero si hay un doctor que esté dispuesto, hay una persona que es mayor de edad, que solamente ella va a asumir el costo de esa decisión tonta, es parte también de la libertad. Muchas veces nos damos cuenta de que las soluciones son, o sea, de que las opciones son tontas, son buenas, son malas, son racionales o irracionales, porque hay terceros que cometen errores. Entonces, igual hay que tener cuidado con ese asunto, porque la contramedida es disponer del cuerpo humano y decir, sabes que tú no te puedes hacer ninguna operación que nosotros no estimemos que sea la correcta. Pero es que eso actualmente ya ocurre. El juramento hipocrático te impide a ti como médico hacerle daño a una persona sana. Y el castrarlo, a mí entra en la categoría de hacerle daño a una persona sana. Claro, pero ahí podríamos discutir si es que es correcto meternos en la capacidad del médico de poder discernir también él qué es lo que es hacer daño y qué es lo que es no hacer daño. O sea, si él piensa que castrar a una persona, cambiarle de sexo es algo positivo y la persona está de acuerdo con eso, nosotros podríamos discutir si es una buena decisión o no, pero está dentro de su soberanía individual. El problema, ¿cuándo se genera? El problema se genera cuando afecta a terceros, cuando yo tengo que costear esta cuestión, porque hay que también asumir como liberal que las decisiones traen también consecuencias negativas, y la única forma de darnos cuenta de eso es haciendo a la gente responsable de las decisiones que toma. Pero por ejemplo, voy a tirarte otro ejemplo, el cuento del tío. El cuento del tío que le... No, porque hay una estafa. ¿Y tú crees que lo del género no es una estafa? Lo único que busca es ganar plata a través de la cirugía, la hormona, los inhibidores hormonales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una estafa, porque te venden la ilusión de cambio de sexo, que no existe. Es una estafa internacional que está siendo promovida por los medios de comunicación, el cine, la agenda de educación de la UNESCO, de todo. ¿Te das cuenta, no?
es que la estafa ahí sería si se llevara el dinero y no te hiciera la operación. Para mí eso es la estafa, ¿cachai? Pero si tú no La consigues, estafa yo creo que es que te digan que tú puedes cambiar tu sexo solamente amputándote los genitales. es que si te ponías a pensarlo, en todo orden de cosas, Uh-huh. nos venden cosas que nos aseguran la felicidad, etcétera, Uh-huh. pero eso también está en el criterio individual de decir, oye, lo que me están vendiendo en verdad me va a entregar ese bienestar, ¿cachai? O sea, si por ejemplo una religión me dice que me va a dar la salvación, ¿Ya? no sé, inventemos los pastafaris, ¿ya? Y, y, y yo entrego mi dinero libremente a esa religión, Uh-huh. ¿cachai? Estoy también tomando ese riesgo, ¿cachai? Entonces, yo sé que es difícil aceptarlo, pero son también los costos de la libertad. La libertad solamente puede ser defendida en términos dogmáticos y abiertos. Perfecto. No Ahí, sé, tal vez me van a terminar crucificando después de esto, pero ahí no sé qué opina William, ahí que estaba calladito. No, mira, la verdad es que también hay que tener en cuenta los distintos conceptos de libertad que se utilizan, ¿no? O sea, aquellos que han elevado una política identitaria de grupos supuestamente enajenados de la productividad y que por lo tanto son víctimas, ¿cierto?, del sistema y que necesitan, ¿cierto?, este tipo de reconocimiento. Son los liberales igualitarios, ¿no? O sea, los liberales clásicos, bien dice Javier, no, se preocupan y nos preocupamos, ¿cierto?, de los efectos para terceros, de los efectos que eso puede provocar en otras personas, ¿ya? Entonces lamentablemente, ¿cierto?, la idea aquí, claro, se podría analizar como un tema de estafa, pero el error en el fondo, John Stuart Mill decía algo súper interesante en torno a como el ejercicio de esta libertad, ¿no? La idea de que el error no puede ser suprimido, no puede ser censurado de antemano, porque eso incluso hace que la verdad luzca con mayor brillo. Entonces, en ese sentido, claro, los liberales clásicos asumimos que la gente tiene que asumir errores, ¿cierto? Pero a su propio costo. Entonces, cuando en ese sentido se permite que una persona se cambie de sexo, por ejemplo, tenga algún cambio, no sé, tenga un tratamiento hormonal o, por ejemplo, se mutile el pene, ¿cierto?, para hacerse una vagina. Eso son posibilidades, son cosas que la gente tiene que asumir. Lo que no pueden ellos obligar, ¿cierto?, en el fondo es a que ustedes como personas, qué sé yo, cualquiera, le reconozca como tal, ¿cierto? No sé hasta dónde eso es posible, ¿cierto? No, ni siquiera estar... no parece ser una política en el fondo liberal clásica, ¿cierto? Porque estás obligando a otro, ¿cierto? Estás utilizando el aparato del Estado para intervenir y obligar a otro con la posible consecuencia de un castigo. Que uno diga que tal persona es tal o qué cosa, ¿cierto? Y en el caso de los niños también algo que está totalmente y trastoca todos los principios liberales, ¿no? Porque desde el punto de vista de que los niños son incapaces relativos. Por ahí, Como dice el Código Civil. por ahí va mi pregunta, o sea, Entonces tiene la misma ya ahí no tiene sentido. O sea, estamos hablando de un liberalismo igualitario que está totalmente desquiciado, ¿cierto? Que quiere que es finalmente el producto de lo que Scruton diría la falacia de la agregación. Claro. Quieren agregar todo en un mismo saco, pero saben que no pueden, en el fondo no pueden agregar todo en un mismo saco. Claro. Y terminan cayéndose igual. Claro, sí, por ahí va mi pregunta, porque un niño de 5 años que te dice yo soy una princesa que tiene alas y no porque haya tomado Red Bull, pero se lo cree. Es que ahí ¿Un entramos de nuevo en la adulto ciencia. le puede creer? Es que ahí entramos de nuevo en la ciencia, ¿no? O sea, hay ciertos papers que te dicen que sí, otros papers que te dicen que no. Claro, y ahí hay algunos que te dicen que supuestamente el niño... Claro, ¿y quién paga? Exacto, o sea, ¿quién paga? Y ahí es donde está el tema, el juicio que se tiene que hacer. O sea, estas cosas no se tienen que discutir dentro de la escuela, sin duda. Pero se tiene que aceptar la divergencia. Uno de los elementos más importantes es la libertad de expresión y la divergencia de ideas. Claro. Y procurar, evidentemente, que no se sufra ningún daño en el fondo a las personas por esos temas. Claro. Si hay un niño que se identifica supuestamente como transgénero, bueno, se tomarán algunas medidas, pero tampoco vamos a obligar que supuestamente a que todo el mundo lo reconozca como tal. De nuevo es lo mismo. Estamos cayendo justamente en esta cuestión de que el Estado le obliga al resto del mundo a decir que de repente, no sé, seamos sinceros, algo así como que supuestamente
la Tierra está en el centro del universo y no es así. Claro, pero No es complicado. volvemos al punto de que hay un factor que no se está considerando por mucha gente liberal, y es el efecto que tienen las grandes empresas transnacionales para influenciar en programas educativos internacionales, programas de gobierno, y todo esto porque hay un lobby gigantesco de las farmacéuticas. Imagínate poder tener secuestrada a una persona utilizando hormonas sexuales porque ya no las puede secretar nunca más en su vida. ¿Te das cuenta, no? Con eso, los efectos que contrae eso. O sea, es literalmente ser insulino dependiente a propósito. Y obviamente los que ganan ahí son las empresas que generan las hormonas y que generan las clínicas que hacen la cirugía. No, claro. ¿Te das cuenta? Y esa parte Es que, como que no se analiza. Es que por eso es peligroso, por ejemplo, lo que pasa en el colegio. Lo vuelvo a decir, o sea, en el fondo lo que tiene que haber es divergencia de ideas. La imposición, ¿cierto?, de un programa desde el punto de vista desde el Estado, ¿cierto?, que es peligrosísimo, independiente si fuera la decisión correcta o no. ¿Me entiendes? En el fondo, y en ese sentido los liberales clásicos ponemos justamente los puntos sobre la I. O sea, a nosotros no nos interesa, por ejemplo, un programa maqueteado desde el Estado, llevándose a cabo, digamos, a lo largo del país, ¿cierto? No creemos ni siquiera en el fondo casi en un mínimo curricular. Porque sabemos que el poder cambia de manos, po. Sí. Y como el poder cambia de mano, la idea, por ejemplo, un día se puede decir que sí, otro día se dice que no, y ahí quedamos. Sí, pues, por eso preferimos la libertad. Por ejemplo, ahora, esta semana, no sé qué día, de mentiría, pero esta semana va a correr por Valpo y Santiago el bus de la libertad. Y hay muchas organizaciones LGTB que están diciendo que no debe transitar porque ahora está aprobado por ley la ley de identidad de género. Y que es un discurso de odio y que por tanto no debe transitar. El Estado debe prohibir la libre circulación de un bus con un mensaje. No debiera. No debiera. Eso sí que es totalitario. Exacto. Pero te das cuenta que abres una puerta abres la caja de Pandora al permitir estas leyes que te hacen te obligan a no confiar en tus sentidos. Por supuesto que estamos de acuerdo. O sea, en el fondo, insisto, que yo creo que el Estado no puede mandatar esto. O sea, que ciertos grupos... Porque esto se ha convertido en el fondo en algo así como un corporativismo democrático, ¿no? Claro. O sea, la idea de que hay ciertos grupos privilegiados dentro de la sociedad. De hecho, y que rompe totalmente con la lógica democrática de una persona un voto. Y estas personas tienen sobrerepresentación. Y se creen con el derecho, en el fondo, a censurar la libertad de expresión. El voto de la libertad es eso. O sea, es simplemente financiado por ciertas personas, ¿cierto?, para expresar una idea. Y por mucho que haya algo así como una aceptación de la libertad de género, de todas maneras termina siendo lesivo para la libertad de expresión. E incluso para nuestro acervo cultural y de conocimiento. También John Stuart Mill hablaba de eso, ¿no? La ciencia, ¿cómo avanza? A través de ensayo y error. Si no hay discusión libre de ideas, ¿cómo vamos a avanzar? Claro. No, y sobre todo cuando estamos hablando de seres humanos. Pues, o sea, esto es un experimento que está en contra de todas las normas bioéticas, yo creo, internacionales, salvo los chinos, probablemente ellos lo harían. Y este experimento, cuando falle, porque va a fallar, va a significar cientos de millones de muertes a lo largo de Occidente. Por suicidio, principalmente. Yo insisto, o sea, ahí está la responsabilidad de las personas, ¿no, Javier? Sí, está la responsabilidad de las personas y al final del día también, como bien tú dices, para darnos cuenta del error, si es que lo hay, tiene que estar justamente la libertad de expresión. De hecho, hay un capítulo de South Park muy bueno, no sé si ustedes lo ven, que se ríen cuando el señor Garrison se cambia de sexo. Entonces, si uno está en contra de esa idea, lo que mejor puede hacer es evidenciar el error que está detrás de esa idea, pero prohibirla, como bien tú dices, puede ser un arma de doble filo para esto. El problema no es aceptar que gente lo puede hacer. Y yo creo que sobre estas cosas siempre van a haber intereses comprometidos. O sea, cuando hay veganos, obviamente hay empresas que están interesadas en producir hamburguesas de soya. Ahí se le cortó el audio. Tiene que haber... De nuevo el último, que no se te escucha. ¿Bien se le cortó? A ti, Javier, se te cortó el último. Cuando se permiten nuevas formas o nuevos estilos de vida, obviamente van a haber empresas interesadas. Si hay veganos, va a interesarle hacer hamburguesas de soya. Y eso al final es libre mercado. Es un poco todo esto.
sea, al final, vivir en la sociedad libre no significa vivir en la sociedad perfecta, en donde uno esté de acuerdo con todo el mundo, sino de hacer a la gente responsable de sus decisiones. Y tratar de convivir con esa diferencia. Pero la pregunta del millón es, ¿cuántas de nuestras decisiones son nuestras decisiones y no son mensajes subliminales que nos colocan las 24 horas del día? Mira, estoy de acuerdo, el tema es la libertad, por ejemplo, de apagar la tele. Claro. La libertad, por ejemplo, de tener una cierta consecuencia. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ahí, por ejemplo, podemos caer en lo que Popper llamaba la paradoja de la tolerancia, ¿no? O sea, hasta dónde podemos aguantar ciertos discursos que se supone son lesivos para la sociedad. Claro. El problema es identificar esos discursos, ¿no? Sí, ya sabemos, y lo chistoso es como por ejemplo, hay discursos como el comunismo, ¿cierto? Que se ha salvado, digamos, con toda esta gran mascarada que decía Jean-François Ravel, ¿cierto? Esta idea como limpiando, haciéndose que ellos no son los que hacen esto, claro, sino que siempre hay un problema detrás. Yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado, y yo creo que no podemos ser tolerantes con los intolerantes. Y por lo mismo esta agenda progresista, ¿cierto? Si bien tiene ciertas consecuencias muy, muy nocivas, ¿cierto? Hay ciertas partes en el fondo que deberían estar, digamos, ser parte del juicio y la discusión en el espacio público. Claro. Pero hay otros parámetros que no. Claro. Por ejemplo, te voy a poner dos ejemplos. Uno que es el incesto, que lo promueven. Las mujeres, las feministas dicen que las madres deberían ser la primera relación sexual de su hijo. Y el otro es la pedofilia. Que los mayores independientes de la edad pueden tener relaciones sexuales con menores si es que estos desean. En ambos casos son discursos que la sociedad entendió que estaban mal implementados y que se fueron extirpando de nuestra conducta. Pero esta gente lo quiere reivindicar, ¿cachai? Es que no tiene sentido. De nuevo caemos en el fondo en hacer a los niños a mini adultos. Claro. No tiene sentido. O sea, en el fondo la libertad es para aquellos que pueden ejercerla de manera racional y responsable, diría un liberal clásico. Claro. No un niño. Claro, está toda esta psicología New Age, ¿cierto? Y tan apegada también a esta idea de que los niños tienen una cierta racionalidad. Mira, los niños sí pueden tener cierta racionalidad, pero la van formando. Claro. Y por lo mismo es un poco ya una porfía demasiado fuera de lugar, ¿cierto? La idea de que el niño puede decidir ciertas cosas. O sea, lo que Ortega llamaba incluso la hiperdemocracia, ¿no? Es esta idea como que tú llegas a la casa y le preguntas al niño qué quiere comer. Claro, sí. Claro, sí. O sea, ¿cómo se les ocurre? Claro, la democracia debe ser entendida al gobierno, no a las estructuras, a todas las estructuras sociales. De hecho, eso sería indeseable. Una familia democrática, sí, imagínatelo. Claro. No, mira, en el fondo del asunto, hay cosas que ahí deberíamos discutir si es que deben ser prohibidas legalmente o si es que deben tener sanción moral, que son dos cosas distintas. Y en el fondo siempre han habido ciertas conductas en la sociedad que, no estando penadas socialmente, legalmente, tienen sanción moral. Por ejemplo, meterse con la hermana, con tu hermana, ya, eso tiene una sanción moral. No tiene por qué necesariamente tener una sanción legal. Y en ese sentido, la sociedad también va generando normas de conducta que nos permiten a todos maximizar nuestras posibilidades de obtener éxito. Entonces, reitero, o sea, que haya ciertas cosas que nos puedan parecer extravagantes, la misma sociedad va a irlas expulsando, y de hecho siempre han habido posturas que son extravagantes, o sea, los Amish. Sí, pero ¿sabes la diferencia? Creo yo que hay esto que tú mencionas, y yo lo comparto, es lo que tú decías hace un rato de la evolución de las tradiciones de una sociedad. Pero lo que estamos viendo actualmente es que se está metiendo un agente externo que viene liderado de afuera de nuestro país, con transnacionales, que están promoviendo otros mensajes. Y esos mensajes incluyen lo que te digo yo, el incesto y la pedofilia. Lo inculcan y lo tratan de promover. La hipersexualización de los jóvenes, por ejemplo. Ahí podríamos tener un problema, como bien decía William, sobre los menores de edad. Y ahí vamos a tener un problema legal. Pero discursos promovidos por instituciones que son absurdos, que son formas de vida que son
son ineficientes o son malas formas de vida, siempre van a haber. A lo que voy es que veo muy difícil la imposición de una forma que sea destructiva si no es por la vía institucional. De ahí tenemos que preocuparnos cuando está la vía coactiva. Pero locuras de la izquierda siempre van a haber. O sea, por ejemplo, es cosa de ir a una toma, a una facultad, siempre van a tener formas extravagantes contrarias al comportamiento habitual. Uh-huh. Sí, no, mi duda era simplemente por los límites de la iniciativa privada, hasta qué punto la publicidad, las películas, los medios de información, etcétera, 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 pueden tener injerencia en los países y dictar normas morales, que al final eso es lo que está pasando, sobre todo en una sociedad que es cada vez más relativista moral. Ahí no sé qué opina William, como para ir cerrando todos los temas. ¿William? ¿Perdón? Aquí no escuché. Te decía yo que no escuché. Se cortó. Que tenemos un problema que tiene que ver con el exceso de buena fe en las empresas privadas, sobre todo en una sociedad que es relativista moral. ¿Cómo podemos permitir que estas grandes empresas moldeen a la sociedad según sus estándares de lo que es bueno y lo que es malo, en vez de lo que es naturalmente bueno o malo, que deriva de las leyes naturales, del derecho natural? ¿Se escuchó? Mira, ahí pasa lo mismo que decía. Sí. Mira, ahí pasa lo mismo que decía Javier, ¿no? Esta idea como la diferencia entre el derecho y la legislación, como bien lo planteó Hayek, o incluso lo que nosotros podríamos plantear como el derecho continental frente al derecho del common law, que es producto evidentemente de la interacción entre los seres humanos. Acá tenemos un grave problema, bien lo describes tú, ¿no? Empresas que pueden moldear, ¿cierto? Y que tienen esta capacidad, digamos, de hecho, que las redes sociales son eso, ¿no? Claro. Instagram, Facebook, TikTok, ¿cierto? Que de alguna u otra manera imponen ciertas cosas, ciertas nociones de lo que es bueno o malo. Claro. La problemática en el fondo es que acá tenemos la discusión en torno a cómo se utilizan esas tecnologías o cómo, por ejemplo, ciertas empresas son manejadas por determinadas personas. Y ahí es donde la cosa cambia, ¿no? O sea, en el fondo la idea no es suprimir, por ejemplo, las actividades, sino en el fondo ver quién es el que dirige la situación. Y como tú dices, o sea, cuando no es tanto el problema el que una empresa tenga esa capacidad de moldear o esa capacidad, por ejemplo, de influir en el mercado y en las personas, sino justamente quién es el que dirige dicha empresa y evidentemente cuál es la capacidad de recepción, ¿cierto? O de soportar la disonancia cognitiva que implica que alguien te diga A y tú pienses que todo el asunto se maneja con Z. Claro. ¿Ya? Y hay un tema educativo, o sea, y un tema súper interesante desde ese punto de vista. ¿Hasta dónde, por ejemplo, mira, los liberales clásicos no creemos en un mínimo curricular, ¿cierto? Ajá. Y sin embargo también de alguna u otra manera sabemos que tiene que haber algo así como una suerte como de ciertos lineamientos generales en torno a lo cual se mueve esto, porque claro, el peligro que subyace en la idea de como la libertad a rajatabla, claro, es que te salgan colegios comunistas, por ejemplo. Claro. O colegios nazis. Sí. Como de hecho se suprimió hace muy poco, hace unos años, se suprimió un colegio nacional socialista en el sur. Entonces, y yo hablé mucho de eso en algún momento cuando hablé de una cierta neutralidad del liberalismo. O lo que pasó en el Instituto Nacional. Y ese mínimo, si no lo vamos a hablar desde un punto de vista de los contenidos curriculares, por lo menos hablemos del marco. Claro. Hay que hacer ese juicio, hay que hacer ese ejercicio en el fondo de permitirnos la discusión acerca de un cierto marco común sin tener que renunciar en el fondo o amoldándolo a la idea de una libertad educativa. Claro. No, y de hecho Hayek en los fundamentos de la libertad está de acuerdo con esa idea de tener un mínimo. O sea, cuando dice tienen que todos saber leer y escribir porque es bueno para la sociedad que la gente pueda leer los contratos, eso tiene que existir. Eso sin duda tiene que existir. Uh-huh. Y de hecho, mira,
yo creo que en el mundo siempre van a haber instituciones que van a entregar discursos, va a haber publicidad siempre, pero al final del día también tenemos que preguntarnos qué tan capaces son de poder moldear al ser humano, ¿cachai? Y en qué medida el ser humano se deja afectar por esa publicidad, y eso también es parte de la libertad también, o sea... Ahí nosotros no hace falta que nos preguntemos eso, porque ya llevamos un año con un ejemplo claro todos los viernes en Plaza Italia. Claro, pero ahí la gente ha aceptado ese discurso. O sea, eso yo no... ahí eso es culpable. ¿no? O sea, Ya, pero ahí hay dos culpables. Pues ahí tenemos culpables a la izquierda que está mediáticamente y a la gente que acepta ese discurso. Porque si yo aceptase la idea que somos producto de la publicidad solamente y que uno no tiene el criterio o la responsabilidad de aceptar esa publicidad, yo podría decir, es que no tiene la culpa el que tira la piedra porque él fue permeado por un discurso de izquierda. No, pues obviamente hay dos que tienen la responsabilidad. Pero si tú dejas fuera de la ecuación a la familia, porque están los dos padres trabajando y el cabro está estudiando todo el día en el colegio, jornada escolar completa, siendo bombardeado con este discurso a los 18 años, o sea, 12 años, perdón, creo que son 12, y luego sale y están los medios de comunicación, la música, el arte, está todo dirigido en ese mismo parámetro. ¿Tú esperas otro resultado más que el que se vio? Bueno, para eso está la revista, para pelear el ámbito cultural. Pero no por eso dejamos de hacer responsables a quienes aceptan las políticas o la cultura de izquierda y todas sus consecuencias. O sea, si hay un menor... y sin duda la familia es importante. Sí. Y si hay un menor que tiene suficiente discernimiento, o sea, mayor de 14 años, tiene cierta responsabilidad también. O sea, hay que ir también viendo eso, o sea, no creer que todo es discurso solamente, sino que también hay una acción deliberada del individuo, si no habría examen de culpabilidad. Claro. Y eso es muy importante. Claro. Y estimados, ha sido una charla súper entretenida, con varios temas interesantes ahí para que quede para la posteridad, para el análisis, y me gustaría empezar con sus palabras finales, partiendo por William, sus palabras finales y promoción de la página, por favor, de la revista. Bueno, miren, la verdad es que los tiempos que se vienen son bastante complejos, ¿cierto? Para cierta postura política, lo que se viene en el fondo es, como dice Kaiser, la neoinquisición en sí. Hay que ser valientes, hay que tener bastantes cojones en el fondo para enfrentar lo que se viene. Y en ese sentido llamo de partida a toda la derecha, a todos aquellos que se sientan derecha en el fondo, o como diría Roger Scruton en su libro Cómo ser conservador, a todos aquellos que rechazamos ese tipo de agenda, ¿cierto? Unirnos de alguna u otra manera, a pesar de estas pequeñas diferencias que se puedan notar, en una agenda común, en el fondo en una lucha y en una defensa acérrima, digamos, de lo que nosotros creemos que tiene valor. Claro. Y en ese sentido espero que la revista ayude mucho a que esa unión se haga. Esperemos que en un futuro próximo no hablemos tanto, ¿cierto?, de quiénes son liberales, quiénes son paleolibertarios, quiénes son conservadores, sino que hablemos de la derecha como tal. Claro. Y creo que ese es uno de los primeros pasos que hay que dar. Y si la revista puede ayudar en eso, mucho mejor. Excelente. Javier, tus palabras y reflexiones finales. Yo quiero hacer una invitación a todos los que están escuchando a que lean la revista, que la pueden encontrar en internet. No sé si está el enlace ahí en comentario. Lo voy a colocar ahí después en YouTube, sobre todo voy a colocarlo abajo en los comentarios. Ahora estamos en Claro, sería bastante bueno. Y quien esté interesado en el área de humanidades, que quiera escribir en el área constitucional, porque vamos a tener por lo menos Individuo.cl. Revistaindividuo.cl, ¿eso? Sí, revistaindividuo.cl. En lo que respecta a la constitucional, que a mí me interesa, vamos a tener una discusión súper grande. O sea, probablemente vamos a estar todas las semanas, o sea, una semana discutiendo sobre la libertad educativa, otra semana y el derecho preferente de los padres para educar a su hijo, vamos a tener sobre autonomía del Banco Central, otra semana vamos a tener
y va a ser un debate tremendo. Entonces lo invito a leer la revista y a los que tienen interés, vocación, escribir también sus columnas, sus apreciaciones, y también como revista esperamos siempre dar lo mejor, mejorar lo que se pueda mejorar, y creo que este es un gran paso, que la pelea hay que darla en todos los campos. Exactamente. Ya pues, estimados, fue un agrado charlar con ustedes, fue muy entretenido y espero que al público les haya gustado también. Ahí ojalá que todos entren a revistaindividuo.cl para que los visiten y nada, ahí cuídense mucho todos y nos vemos la próxima. Chao, chao. Chao, que les vaya bien. Hay hombres que conocen a Dios. Hay hombres que conocen al diablo. Pero solo algunos conocen a Tulin. Tulin, fragancia para hombres.